¿Te has preguntado alguna vez si estás verdaderamente preparado para lo que la Biblia profetiza sobre los últimos tiempos? En este momento, mientras lees estas palabras, las señales proféticas que Jesús describió en Mateo 24 están manifestándose con una claridad sin precedentes. No estamos hablando de teorías conspirativas o especulaciones vacías, sino de advertencias divinas que el mismo Cristo dejó registradas en las Sagradas Escrituras para esta generación. La tribulación no es un evento distante en el horizonte profético. Las señales bíblicas indican que estamos viviendo en los tiempos finales que precedan al juicio divino. Jesús fue extraordinariamente específico cuando advirtió sobre 3 lugares espirituales donde no debemos ser encontrados cuando comiencen estos eventos apocalípticos. Estas no son simples metáforas religiosas, sino advertencias urgentes del Salvador que tienen aplicación directa para cada creyente en septiembre de 2025. El Espíritu Santo está despertando a la Iglesia en este momento crucial de la historia. Las profecías de Daniel, las revelaciones del Apocalipsis y las palabras proféticas de Cristo están convergiendo en nuestra época como nunca antes. La abominación desoladora, el sistema del anticristo y las señales en los cielos y la tierra están alineándose exactamente como las Escrituras predijeron. No podemos permitirnos el lujo de la complacencia espiritual cuando el reino de Dios está a las puertas y el tiempo de gracia se acorta cada día que pasa. Antes de continuar revelando estas 3 ubicaciones críticas que Jesús identificó, quiero invitarte a que dejes tu petición de oración en los comentarios. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos proféticos, y juntos, como cuerpo de Cristo, vamos a interceder por cada persona que está buscando dirección divina. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, dale like ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna revelación bíblica crucial para estos últimos días. Las advertencias finales de Jesús resuenan con una urgencia sin precedentes en estos días de septiembre de 2025, cuando las señales proféticas se manifiestan con una claridad que estremece hasta el alma más escéptica. No estamos hablando de interpretaciones alegóricas o simbolismos abstractos, sino de instrucciones específicas y concretas que el Maestro dejó registradas para la generación que vería el cumplimiento de todas las cosas. Cuando Cristo habló sobre los 3 lugares donde no deberíamos estar al comenzar la tribulación, no estaba usando parábolas complicadas ni acertijos teológicos. Estaba dando coordenadas espirituales precisas para la supervivencia del alma en los tiempos más oscuros que la humanidad jamás enfrentará. El primer lugar del que Jesús nos advierte es el techo de la complacencia espiritual, y esta advertencia se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 17, donde dice claramente que el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Para comprender la profundidad de esta advertencia, necesitamos entender que en los tiempos de Jesús, los techos de las casas en Israel eran completamente planos, no como los techos inclinados que vemos en muchas partes del mundo moderno. Estos techos planos servían como una extensión del espacio habitable de la casa, donde las familias subían al atardecer para escapar del calor del día, donde se reunían para conversar mientras observaban la vida en las calles debajo, donde muchos incluso dormían durante las noches calurosas del verano mediterráneo. Era el lugar del descanso, del ocio, de la contemplación pasiva, donde uno podía sentirse separado y seguro de los problemas y el ajetreo del mundo inferior. Pero Jesús está diciendo algo revolucionario y urgente aquí, que muchos cristianos contemporáneos no logran captar en su totalidad. Cuando menciona la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, está señalando un momento específico en el tiempo profético, cuando la comodidad y la complacencia se convertirán en trampas mortales para el alma. La abominación desoladora no es solo un evento futuro abstracto, es una realidad profética que Daniel describió con precisión quirúrgica y que Jesús confirmó como la señal definitiva de que el tiempo de huir ha llegado. No hay tiempo para bajar a la casa, no hay momento para recuperar posesiones,
No existe espacio para la deliberación o la duda. La urgencia es absoluta, la respuesta debe ser inmediata, y cualquier demora podría significar la destrucción. En nuestro contexto actual, septiembre de 2025, vemos cristianos por todo el mundo, viviendo en este techo de complacencia espiritual. Han construido sus vidas religiosas como terrazas confortables, donde pueden observar el cristianismo desde una distancia segura, participando lo suficiente para sentirse salvos, pero no lo bastante comprometidos para estar verdaderamente preparados para lo que viene. Asisten a la iglesia los domingos, tal vez incluso sirven en algún ministerio, contribuyen con sus diezmos y ofrendas, pero sus corazones están anclados en las comodidades de este mundo. Han convertido el evangelio en una experiencia de consumo, donde toman lo que les conviene y descartan lo que les incomoda. Son espectadores del reino, no participantes activos en la batalla espiritual que se libra a su alrededor. La complacencia espiritual es particularmente peligrosa porque se disfraza de madurez cristiana. Muchos creyentes confunden la rutina religiosa con la devoción genuina. Confunden el conocimiento teológico con la intimidad con Dios. Confunden la prosperidad material con la bendición espiritual. Han aprendido a hablar el lenguaje cristiano, a realizar los rituales cristianos, a mantener la apariencia cristiana, pero han perdido el fuego del primer amor. Son como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, ni fríos ni calientes, tibios y a punto de ser vomitados de la boca del Señor. Creen que son ricos y no tienen necesidad de nada, sin darse cuenta de que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos espiritualmente. El segundo lugar fatal es el campo de la distracción, mencionado en Mateo 24, versículo 18, donde Jesús advierte que el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El campo representa el lugar del trabajo incesante, donde hombres y mujeres laboran de sol a sol, completamente absorbidos por las demandas de la vida cotidiana. En el contexto antiguo, el campo era donde se realizaba el trabajo agrícola esencial para la supervivencia, donde los campesinos pasaban sus días plantando, cultivando y cosechando. Era el lugar de la productividad, del esfuerzo humano, donde el sudor de la frente se traducía en pan sobre la mesa. Pero Jesús está advirtiendo sobre algo mucho más profundo que simplemente estar ocupado con el trabajo físico. Está hablando sobre la distracción espiritual que viene cuando permitimos que las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y los afanes de esta vida, ahoguen la palabra de Dios en nosotros. El campo moderno no es solo el lugar de trabajo literal, es cualquier actividad, responsabilidad o preocupación que nos mantiene tan ocupados que no tenemos tiempo para buscar a Dios, para prepararnos espiritualmente, para discernir las señales de los tiempos. Vivimos en una generación que ha elevado la productividad al nivel de virtud suprema. Celebramos a los que trabajan 80 horas a la semana. Admiramos a los que sacrifican todo por el éxito profesional. Aplaudimos a los que logran hacer malabarismos con múltiples responsabilidades simultáneamente. Pero en medio de toda esta actividad frenética, hemos perdido la capacidad de estar quietos y conocer que Él es Dios. Estamos tan ocupados haciendo cosas para Dios que no tenemos tiempo para estar con Dios. Estamos tan distraídos construyendo nuestros propios reinos que no podemos ver el reino de Dios acercándose. La advertencia de no volver atrás por la capa es especialmente significativa, porque la capa en esos tiempos no era solo una prenda de vestir, era una posesión esencial que servía como abrigo durante el día y como manta durante la noche. Era tan importante que la ley mosaica establecía que si alguien tomaba la capa de otro como prenda, debía devolverla antes del anochecer porque era su único abrigo. Sin embargo, Jesús está diciendo que cuando llegue el momento de huir, ni siquiera algo tan esencial como la capa justifica volver atrás. La salvación del alma es infinitamente más valiosa que cualquier posesión material, por más necesaria que parezca. El ejemplo más poderoso de esta verdad es la esposa de Lot.
a quien Jesús específicamente nos ordena recordar en Lucas 17, versículo 32. Ella estaba físicamente saliendo de Sodoma, obedeciendo externamente el mandato divino de huir de la destrucción inminente, pero su corazón permanecía atado a lo que dejaba atrás. Cuando miró hacia atrás, no fue un simple gesto de curiosidad, fue una expresión de donde estaba verdaderamente su tesoro. Se convirtió instantáneamente en una estatua de sal, un monumento eterno a los peligros de la distracción y el apego a este mundo que perece. Siento en mi espíritu que muchos de ustedes que están escuchando este mensaje están luchando con estas mismas ataduras. Tal vez están tan ocupados con el trabajo, con los estudios, con las responsabilidades familiares, incluso con el ministerio, que han perdido esa conexión íntima con el Señor. Quiero decirles algo desde lo más profundo de mi corazón. No hay éxito en este mundo que valga la pena si perdemos nuestra alma en el proceso. No hay logro terrenal que justifique estar desprevenidos cuando el Señor regrese. Me gustaría que en este momento, si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, dejes un comentario compartiendo cómo Dios te está llamando a dejar esas distracciones. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque juntos estamos descubriendo verdades proféticas que pueden literalmente salvar tu vida espiritual en estos últimos días. El tercer lugar donde Jesús advierte que no debemos estar es el más aterrador de todos, porque representa no solo peligro físico, sino condenación eterna del alma. Es el sistema de la bestia, ese entramado de control global que el libro de Apocalipsis describe con detalles escalofriantes y que ya podemos ver tomando forma en nuestro mundo contemporáneo. Cuando Jesús habló en Mateo 24, versículo 10, sobre cómo muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, no estaba hablando de personas que nunca conocieron a Dios. Estaba profetizando sobre creyentes que abandonarían la fe cuando la presión se volviera insoportable, cuando el costo del discipulado se elevara más allá de lo que están dispuestos a pagar. El sistema de la bestia no aparecerá de repente un día con señales obvias de maldad que cualquiera pueda reconocer. No vendrá con cuernos y tridentes. No se anunciará como el reino del anticristo. No llevará letreros que digan claramente que es malvado. Por el contrario, se presentará como la solución a todos los problemas de la humanidad, como el siguiente paso evolutivo en el desarrollo de la civilización, como el cumplimiento de las más nobles aspiraciones humanas de paz, unidad y prosperidad global. Ofrecerá seguridad en tiempos de caos, provisión en tiempos de escasez, orden en tiempos de anarquía, pero el precio que exigirá será la adoración, la sumisión total, la renuncia a la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Apocalipsis 13 describe con precisión quirúrgica cómo funcionará este sistema. Nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, sin el número de su nombre o el nombre mismo. Piensen por un momento en las implicaciones prácticas de esto. No podrán ir al supermercado a comprar comida para sus familias. No podrán pagar la renta o la hipoteca de sus casas. No podrán llenar el tanque de gasolina de sus vehículos. No podrán acceder a sus cuentas bancarias. No podrán recibir atención médica. No podrán enviar a sus hijos a la escuela. Serán completamente marginalizados de la sociedad, tratados como parias, como enemigos del progreso y la paz mundial. Lo que hace que esto sea particularmente relevante para septiembre de 2025 es que ya estamos viendo los componentes de este sistema ensamblándose ante nuestros propios ojos. La tecnología que haría posible tal control totalitario no solo existe, sino que está siendo implementada activamente en múltiples naciones alrededor del mundo. Las monedas digitales de los bancos centrales prometen reemplazar el dinero físico por completo, dando a los gobiernos la capacidad de monitorear, controlar y potencialmente cancelar las transacciones de cualquier individuo que consideren problemático. Los sistemas de crédito social que ya funcionan en algunas partes del mundo pueden premiar o castigar a los ciudadanos basándose en su comportamiento,
sus asociaciones, sus creencias y sus expresiones públicas. La inteligencia artificial ha avanzado hasta el punto donde puede procesar cantidades inimaginables de datos en tiempo real, creando perfiles detallados de cada ser humano en el planeta, prediciendo comportamientos, identificando patrones y señalando a aquellos que no se conforman con las normas establecidas. Las cámaras de reconocimiento facial están en cada esquina de las grandes ciudades. Los teléfonos inteligentes rastrean cada movimiento que hacemos. Las redes sociales registran cada pensamiento que compartimos. Y los algoritmos analizan todo esto para crear un panorama completo de quiénes somos, qué creemos y qué tan dispuestos estamos a someternos al sistema. Pero más allá de la tecnología, lo que realmente debería preocuparnos es el espíritu que impulsa este sistema. Es un espíritu de rebelión contra Dios, de exaltación del hombre como su propio Dios, de rechazo absoluto de la verdad bíblica y los valores cristianos. Es el mismo espíritu que motivó la construcción de la Torre de Babel, cuando la humanidad dijo: hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es el espíritu del humanismo secular, llevado a su conclusión lógica final, donde el hombre es la medida de todas las cosas y no hay autoridad superior a la voluntad colectiva de la humanidad. Este sistema promoverá una falsa espiritualidad que parecerá inclusiva y tolerante, que hablará de amor y unidad, pero que rechazará absolutamente el evangelio exclusivo de Jesucristo. Dirá que todos los caminos llevan a Dios, que todas las religiones son igualmente válidas, que la verdad es relativa y que el único pecado imperdonable es afirmar que existe una verdad absoluta. Perseguirá no con espadas y hogueras como en tiempos antiguos, sino con cancelación social, ruina económica y marginación total de la sociedad. Los cristianos fieles serán etiquetados como extremistas peligrosos, como obstáculos para el progreso humano, como enemigos de la paz y la seguridad global. Ya estamos viendo los precursores de esta persecución en el mundo occidental, donde las creencias cristianas tradicionales sobre el matrimonio, la sexualidad, la santidad de la vida y la exclusividad de la salvación en Cristo son cada vez más consideradas como discurso de odio. Pastores están siendo arrestados por predicar lo que la Biblia dice. Iglesias están siendo cerradas por no conformarse con las regulaciones gubernamentales que contradicen la palabra de Dios. Cristianos están perdiendo sus trabajos y sus negocios por negarse a participar en actividades que violan sus conciencias. El engaño será tan sutil y persuasivo que, si fuera posible, engañaría incluso a los escogidos, como Jesús advirtió en Mateo 24, versículo 24. Habrá señales y prodigios mentirosos, manifestaciones sobrenaturales que parecerán confirmar la legitimidad de este sistema. La tecnología creará ilusiones tan convincentes que será casi imposible distinguir la realidad de la ficción. Los medios de comunicación, completamente controlados por este sistema, bombardearán constantemente con propaganda que redefinirá el bien como mal y el mal como bien. Muchos cristianos tibios, aquellos que nunca desarrollaron raíces profundas en la palabra de Dios, aquellos que basaron su fe en experiencias emocionales, en lugar de verdad bíblica sólida, caerán en este engaño. Justificarán su participación en el sistema diciendo que Dios quiere que seamos sabios, que no podemos ser tan extremistas, que tenemos que ser sal y luz participando en lugar de separándonos. Pero la palabra de Dios es clara. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. La presión para conformarse será inmensa, casi insoportable. Familias serán divididas cuando algunos miembros acepten la marca, mientras otros la rechacen. Padres traicionarán a hijos, hijos denunciarán a padres, hermanos se volverán enemigos mortales. El amor de muchos se enfriará, como profetizó Jesús, porque el costo de mantener relaciones con los que rechazan el sistema será demasiado alto. La soledad y el aislamiento de los fieles será aplastante, y muchos cederán simplemente porque no pueden soportar ser rechazados por todos los que aman. Pero aquí
Es donde la advertencia de Jesús se vuelve no solo una prohibición, sino una promesa de esperanza. Cuando dice que no debemos estar dentro del sistema de la bestia, también está diciendo implícitamente que es posible mantenerse fuera, que habrá un remanente fiel que no doblará la rodilla ante Baal, que preferirá morir antes que negar a su Señor. Estos son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, los que han sido sellados por el Espíritu Santo, los que conocen la voz de su pastor y no seguirán la voz de extraños. La preparación para evitar estos 3 lugares mortales no puede posponerse hasta que las señales sean innegables, hasta que la tribulación esté literalmente a las puertas, porque para entonces será demasiado tarde. La preparación debe comenzar hoy, en este momento, mientras todavía hay tiempo de gracia, mientras el Espíritu Santo todavía está llamando, mientras la puerta del arca todavía está abierta. Jesús comparó los días previos a su venida con los días de Noé, y esta comparación es profundamente instructiva para nosotros que vivimos en septiembre de 2025, cuando las señales proféticas se multiplican exponencialmente cada día que pasa. En los días de Noé, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No es que estas actividades fueran pecaminosas en sí mismas. El problema era que estaban tan absortos en la vida cotidiana, tan enfocados en sus planes y proyectos, tan seguros de que el mañana sería como el hoy, que ignoraron completamente las advertencias divinas. Noé predicó justicia por 120 años mientras construía el arca, pero sus contemporáneos lo consideraban un fanático religioso, un alarmista, un perturbador de la paz social con sus constantes advertencias sobre un juicio que nunca parecía llegar. La misma actitud prevalece hoy en día, incluso dentro de muchas iglesias cristianas. Hay una teología peligrosa que se ha infiltrado en el pueblo de Dios, una enseñanza que dice que los cristianos no necesitan preocuparse por la tribulación porque serán arrebatados antes de que comience. Si bien el arrebatamiento es una promesa bíblica real y gloriosa, usarlo como excusa para la complacencia espiritual es exactamente lo opuesto a lo que Jesús enseñó. Él dijo: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». No dijo: «Relajaos porque seréis sacados antes de que las cosas se pongan difíciles». La preparación espiritual comienza con un examen honesto y profundo de nuestra condición actual. Necesitamos preguntarnos sin engaños ni justificaciones: ¿estoy viviendo en el techo de la complacencia? ¿He permitido que las comodidades de este mundo adormezcan mi sensibilidad espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que realmente sentí la presencia de Dios de manera tangible? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo me convenció de pecado y respondí con arrepentimiento genuino? Estoy más enamorado de mi estilo de vida cristiano que de Cristo mismo. Si somos honestos, muchos de nosotros tendremos que admitir que hemos construido una versión del cristianismo que es cómoda, conveniente y compatible con el mundo que nos rodea. Hemos eliminado las aristas afiladas del Evangelio, hemos suavizado las demandas radicales del discipulado, hemos domesticado al león de Judá, convirtiéndolo en un gatito inofensivo que solo existe para bendecirnos y hacernos sentir bien con nosotros mismos. Pero el Jesús de la Biblia, el que advirtió sobre estos 3 lugares peligrosos, es el mismo que dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Salir del techo de la complacencia requiere decisiones deliberadas y acciones concretas. Significa apagar el televisor y abrir la Biblia. Significa levantarse más temprano para buscar el rostro de Dios en oración. Significa ayunar regularmente para mantener la carne sujeta al Espíritu. Significa rodearse de creyentes que desafían nuestra mediocridad en lugar de confirmarla. Significa estar dispuestos a ser considerados fanáticos por un mundo que considera cualquier compromiso serio con Dios como extremismo. Significa valorar la aprobación de Dios más que la aceptación social. Con respecto al campo de la distracción,
La liberación requiere una reestructuración radical de nuestras prioridades. En una cultura que glorifica el estar ocupado, que equipara el valor personal con la productividad, que mide el éxito por los logros externos, elegir la simplicidad y el enfoque espiritual es un acto revolucionario. Jesús dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Pero nosotros hemos invertido esta ecuación, buscando primero todas estas cosas y esperando que el reino de Dios se añada automáticamente. Necesitamos aprender el arte perdido de decir no. No a oportunidades que nos alejarán de Dios, no a compromisos que consumirán el tiempo que deberíamos dedicar a la oración y la palabra, no a relaciones que comprometen nuestros valores, no a entretenimientos que contaminan nuestra mente y corazón. Cada sí que damos a algo es un no a algo más, y demasiados cristianos han dicho sí a tantas cosas secundarias que ya no tienen espacio para lo primordial. La historia de María y Marta en el Evangelio de Lucas ilustra perfectamente esta verdad. Marta estaba afanada y turbada con muchos quehaceres, distracted con servir, mientras María había escogido la buena parte, sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Marta incluso estaba sirviendo a Jesús, haciendo cosas buenas y necesarias, pero había permitido que el servicio la distrajera de la presencia. ¿Cuántos de nosotros somos Martas modernas, tan ocupados trabajando para Dios que no tenemos tiempo para estar con Dios? La preparación para resistir el sistema de la bestia es quizás la más desafiante de todas, porque requiere que desarrollemos una independencia radical del mundo que nos rodea mientras todavía vivimos en él. Significa crear redes de apoyo con otros creyentes comprometidos, desarrollar habilidades de autosuficiencia, aprender a vivir con menos, reducir nuestra dependencia de los sistemas tecnológicos y financieros que pueden ser weaponizados contra nosotros. Pero más importante aún, significa fortalecer nuestra resolución espiritual hasta el punto donde preferimos morir antes que comprometer nuestra fe. Los mártires de la iglesia primitiva entendieron algo que hemos olvidado en nuestra cómoda cristiandad occidental, que hay cosas peores que la muerte. Perder el alma es infinitamente peor que perder la vida. Negar a Cristo para preservar nuestra existencia temporal es el peor negocio que podríamos hacer jamás. Jesús lo expresó claramente cuando dijo: ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Necesitamos estudiar las historias de aquellos que han enfrentado esta decisión antes que nosotros. Los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego que dijeron a Nabucodonosor: «He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Note las palabras «y si no». Estaban dispuestos a morir. Su fe no dependía de ser rescatados. Su obediencia no estaba condicionada a un resultado favorable. Daniel, quien prefirió ser arrojado al foso de los leones antes que dejar de orar al Dios verdadero. Los primeros cristianos que fueron usados como antorchas humanas en los jardines de Nerón, que fueron despedazados por leones en el Coliseo, que fueron torturados de maneras inimaginables, pero que mantuvieron su testimonio hasta el final. Estos son nuestros modelos, estos son nuestros ejemplos, estos son la gran nube de testigos que nos observan mientras corremos nuestra carrera. La urgencia del momento presente no puede ser sobreestimada, porque las señales que Jesús dijo que precederían estos eventos no son proyecciones futuras, sino realidades presentes que podemos observar con nuestros propios ojos cada día. La parábola de la higuera que Jesús compartió inmediatamente después de sus advertencias sobre estos 3 lugares peligrosos nos dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. La higuera en la Escritura es consistentemente un símbolo de Israel, y el hecho de que Israel haya sido reestablecido como nación en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, es un milagro profético sin paralelo en la historia humana.
pero las señales van mucho más allá del renacimiento de Israel. Jesús habló de guerras y rumores de guerras, de nación levantándose contra nación y reino contra reino, de hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Cualquiera que esté prestando atención puede ver que la frecuencia e intensidad de estos eventos ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Las tensiones geopolíticas están en su punto más alto desde la Guerra Fría, con múltiples conflictos regionales que amenazan con escalar a confrontaciones globales. Las armas nucleares proliferan en manos de regímenes cada vez más inestables. Los recursos naturales se agotan mientras la población mundial continúa creciendo. Los sistemas ecológicos colapsan. Las economías tambalean bajo deudas impagables. Las estructuras sociales se desintegran. La anarquía y el caos se extienden como un cáncer por todo el mundo. Pero quizás la señal más reveladora es lo que Pablo describió en 2 de Timoteo, capítulo 3, sobre el carácter de la humanidad en los postreros días. Dijo que los hombres serían amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No es esta una descripción perfecta de nuestra generación? El amor propio ha alcanzado niveles patológicos con la cultura del selfie y las redes sociales donde cada uno es el protagonista de su propio reality show. La avaricia impulsa cada aspecto de nuestra economía global, donde el único valor que importa es el crecimiento infinito de las ganancias. La soberbia se manifiesta en el rechazo absoluto de cualquier autoridad moral absoluta, donde cada persona es su propia fuente de verdad. La blasfemia no solo es tolerada, sino celebrada en el entretenimiento, la educación e incluso en algunos púlpitos. La desobediencia a los padres es fomentada por sistemas educativos que enseñan a los niños que sus padres son ignorantes y atrasados. La ingratitud es epidémica en una generación que tiene más que cualquier generación anterior, pero está menos satisfecha que nunca. La falta de afecto natural se ve en el colapso de la familia tradicional, en el aborto masivo de millones de bebés no nacidos, en el abandono de ancianos en asilos donde mueren solos y olvidados. La implacabilidad caracteriza las interacciones en las redes sociales donde las turbas digitales destruyen vidas por transgresiones reales o imaginarias, sin posibilidad de perdón o redención. Los calumniadores prosperan en una cultura donde la destrucción de reputaciones es un deporte espectador. La intemperancia se manifiesta en epidemias de adicción a todo, desde drogas y alcohol hasta pornografía y videojuegos. La crueldad se ha normalizado en una cultura que se entretiene con la violencia y el sufrimiento ajeno. Los que aborrecen lo bueno atacan viciosamente cualquier expresión de virtud tradicional, moralidad bíblica o valores conservadores. Los traidores venden su integridad, su país, su fe por ganancias temporales. Los impetuosos actúan sin pensar en consecuencias, viviendo solo para el momento presente. Los infatuados están tan hinchados de orgullo que no pueden ver su propia destrucción aproximándose. Y quizás lo más revelador de todo, somos una generación de amadores de los deleites más que de Dios, donde el placer personal es el bien supremo y cualquier cosa que interfiera con nuestra gratificación es considerada maldad. Sé que muchos de ustedes que están viendo esto sienten el peso de estos días en sus espíritus. Tal vez han estado luchando con el desánimo, preguntándose si vale la pena continuar nadando contra la corriente cuando parece que el mundo entero fluye en la dirección opuesta. Quiero recordarles que no están solos. Hay un remanente fiel en todo el mundo que se niega a doblar la rodilla ante Baal, que está dispuesto a permanecer firme sin importar el costo. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si sientes el llamado del Espíritu Santo a prepararte para lo que viene, te invito a que te unas a esta familia de creyentes suscribiéndote a este canal. Pero más que eso, quiero que compartas en los comentarios cómo Dios te está preparando para estos tiempos.
Tu testimonio podría ser exactamente la palabra de ánimo que otro hermano o hermana necesita escuchar hoy. No somos solo espectadores de los eventos proféticos, somos participantes activos en el plan de Dios para los últimos días, y juntos, fortalecidos por el Espíritu Santo, venceremos. Pero hay otra categoría de señales que debemos considerar, y estas son quizás las más perturbadoras de todas porque involucran el engaño dentro de la misma iglesia. Jesús advirtió que se levantarían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Pablo advirtió sobre lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, y que de entre los mismos creyentes se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El panorama del cristianismo contemporáneo está plagado de falsas enseñanzas que preparan el camino para la gran apostasía profetizada en las Escrituras. Hay mega iglesias que predican un evangelio de prosperidad, que promete riquezas materiales y éxito mundano, a cambio de donaciones generosas, convirtiendo la casa de oración en una cueva de ladrones. Hay movimientos que enfatizan las experiencias emocionales y las manifestaciones espectaculares sobre la sana doctrina bíblica, creando adictos espirituales que constantemente buscan la próxima experiencia sobrenatural, en lugar de crecer en santidad y obediencia. Hay teologías liberales que han vaciado el evangelio de su poder salvador, negando la deidad de Cristo, la realidad del pecado, la necesidad del arrepentimiento y la existencia del infierno, transformando el cristianismo en poco más que humanismo con vocabulario religioso. La infiltración de filosofías de la nueva era en muchas iglesias ha creado una mezcla tóxica de verdad y error, que es particularmente peligrosa, porque suena espiritual mientras niega las verdades fundamentales de la fe. Se habla de energías positivas en lugar del Espíritu Santo, de visualización y manifestación en lugar de oración y sumisión a la voluntad de Dios, de descubrir la divinidad interior en lugar de reconocer nuestra pecaminosidad y necesidad de salvación. El universalismo, la creencia de que todos los caminos llevan a Dios y que eventualmente todos serán salvos, ha reemplazado la clara enseñanza de Jesús de que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. El movimiento ecuménico, en su búsqueda de unidad a cualquier costo, está preparando el camino para la religión mundial única que servirá al anticristo. Bajo el pretexto de amor y tolerancia, se nos dice que debemos minimizar las diferencias doctrinales, que debemos enfocarnos en lo que nos une, en lugar de lo que nos divide, que debemos construir puentes en lugar de mantener muros. Pero la Biblia nos ordena contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, no comprometer la verdad por el saque de una falsa unidad. La verdadera unidad solo es posible en la verdad, y cualquier unidad que sacrifique la verdad es una unidad con el infierno. El sincretismo religioso se está promoviendo activamente en muchos círculos cristianos, donde se nos dice que podemos aprender de otras religiones, que hay verdad en todas las tradiciones espirituales, que el cristianismo es solo una expresión cultural particular de una verdad universal más amplia. Pero esto es exactamente lo opuesto a lo que la Biblia enseña. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, excepto el nombre de Jesús. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. No hay sabiduría espiritual genuina fuera de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La apostasía también se manifiesta en el abandono de la moralidad bíblica bajo la presión de la cultura contemporánea. Iglesias enteras han capitulado ante la revolución sexual, bendiciendo lo que Dios llama abominación, llamando amor a lo que Dios llama pecado. Pastores que una vez predicaron la verdad, ahora temen más ofender a la congregación que ofender a Dios. El temor del hombre ha reemplazado el temor de Dios, y el resultado es una iglesia impotente, sal que ha perdido su sabor y que no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
La tecnología, mientras ofrece oportunidades sin precedentes para la evangelización, también presenta peligros únicos para la iglesia de los últimos días. Las iglesias virtuales donde las personas consumen contenido religioso desde la comodidad de sus hogares, sin comprometerse con una comunidad real de creyentes, están creando una generación de cristianos aislados y vulnerables. La predicación se ha convertido en entretenimiento, el discipulado en consumo de contenido, la comunión en likes y comentarios en redes sociales, la intimidad real, la rendición de cuentas, el hierro que afila al hierro. Todo esto se pierde en la virtualización de la fe. Además, la inteligencia artificial está siendo utilizada para crear predicadores virtuales, profetas digitales, que pueden ser programados para decir exactamente lo que la audiencia quiere escuchar. Imaginen el potencial de engaño cuando deepfakes puedan crear videos indistinguibles de la realidad de supuestos milagros, apariciones celestiales o incluso falsas segundas venidas de Cristo. El anticristo tendrá a su disposición herramientas de engaño que harían parecer primitivos los trucos de los magos del faraón. La manipulación genética y la transhumanismo presentan desafíos teológicos que la Iglesia está mal preparada para enfrentar. Cuando los científicos prometen extender la vida indefinidamente, mejorar las capacidades humanas más allá de los límites naturales, incluso cargar la conciencia a computadoras para alcanzar una forma de inmortalidad digital, están ofreciendo la misma mentira que la serpiente ofreció en el jardín del Edén. Seréis como Dios. La marca de la bestia podría muy bien involucrar algún tipo de modificación genética o implante tecnológico que altere fundamentalmente lo que significa ser humano, creado a imagen de Dios. El sistema educativo global está adoctrinando a las generaciones jóvenes con una cosmovisión explícitamente anticristiana. Se enseña la evolución como hecho incuestionable, eliminando la necesidad de un creador. Se promueve el relativismo moral, donde cada persona determina su propia verdad. Se celebra la rebelión contra la autoridad, especialmente la autoridad divina. Se patologiza la fe religiosa como una forma de neurosis o lavado de cerebro. Los niños cristianos pasan más horas siendo adoctrinados en las escuelas públicas que siendo discipulados en las iglesias y hogares, y el resultado es una generación que abandona la fe tan pronto como tiene la libertad de hacerlo. El entretenimiento global es otra herramienta poderosa de preparación para el sistema del anticristo. Las películas, series, música y videojuegos consistently presentan temas de ocultismo, brujería y espiritualidad alternativa como normales y deseables. Los superhéroes reemplazan a los santos, la magia reemplaza a los milagros, y la autorrealización reemplaza la santificación. La violencia es glorificada, la sexualidad es weaponizada, y la rebelión es romantizada. Las mentes están siendo sistemáticamente condicionadas para aceptar lo inaceptable, para desear lo destructivo, para celebrar lo condenable. Pero en medio de toda esta oscuridad, hay una luz brillante de esperanza que no puede ser extinguida, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La promesa de Jesús permanece inquebrantable. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No importa cuán oscura se vuelva la noche, no importa cuán feroz sea la tormenta, no importa cuán grande sea la apostasía, siempre habrá un remanente fiel que no ha doblado la rodilla ante Baal, que ha guardado la palabra de Cristo y no ha negado su nombre. Este remanente no se distingue por su tamaño o influencia mundana, sino por su fidelidad inquebrantable a la verdad de la palabra de Dios. Son los que han hecho del Salmo 119 su confesión personal. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Son los que han tomado en serio la advertencia de Pablo de escudriñar todas las cosas y retener lo bueno. Son los que han desarrollado discernimiento espiritual a través de años de caminar en obediencia, de manera que pueden distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre el Espíritu de Dios y los espíritus engañadores. Estos creyentes fieles entienden que la batalla que enfrentamos no es contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, no confían en estrategias humanas o poder político para prevalecer, sino que se han vestido con toda la armadura de Dios. Han ceñido sus lomos con la verdad, rechazando las mentiras convenientes y los compromisos cómodos. Se han vestido con la coraza de justicia, viviendo vidas santas en un mundo impío. Han calzado sus pies con el apresto del Evangelio de la paz, listos para compartir la esperanza que hay en ellos. Han tomado el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Han tomado el yelmo de la salvación, protegiendo sus mentes de las filosofías destructivas de este mundo, y empuñan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como su arma ofensiva contra las fortalezas del enemigo. La oración es el latido del corazón de este remanente, no la oración superficial y ritualista que caracteriza a muchos cristianos nominales, sino la oración ferviente y eficaz del justo que puede mucho. Son guerreros de oración que pasan horas en la presencia de Dios, intercediendo por los perdidos, clamando por avivamiento, pidiendo fortaleza para los tiempos difíciles que vienen. Conocen la voz de su pastor porque pasan tiempo en su presencia. No serán engañados por las voces de los extraños, porque están sintonizados con la frecuencia del cielo. El ayuno es otra disciplina que distingue a estos creyentes preparados. En una cultura de indulgencia y gratificación instantánea, han aprendido a negar la carne para fortalecer el espíritu. Entienden que hay ciertos tipos de batalla espiritual que solo pueden ser ganadas a través de la oración y el ayuno. No ayunan para manipular a Dios o ganar puntos espirituales, sino para romper el poder de la carne, para agudizar su sensibilidad espiritual, para alinearse más completamente con la voluntad de Dios. La comunión con otros creyentes comprometidos es absolutamente esencial para la supervivencia espiritual en estos últimos días. El escritor de Hebreos nos advierte que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El aislamiento es mortal para el cristiano, especialmente en tiempos de persecución y engaño. Necesitamos la fortaleza que viene de la comunión, la corrección que viene de la rendición de cuentas, el ánimo que viene de compartir nuestras cargas con otros. Pero debe ser la comunión correcta. No cualquier grupo que se llame cristiano es saludable para el alma. Hay iglesias que son poco más que clubes sociales con vocabulario religioso. Hay congregaciones donde el pecado es tolerado, donde la verdad es diluida, donde el compromiso es la norma. Asociarse con tales grupos es exponerse al contagio espiritual. Por eso Pablo advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El estudio diligente de la profecía bíblica es crucial para no ser tomados por sorpresa. Jesús reprendió a los fariseos por no discernir las señales de los tiempos, y la misma reprensión aplica a muchos cristianos hoy, que ignoran deliberadamente las porciones proféticas de la Escritura. Aproximadamente 1/3 de la Biblia es profecía, y Dios no desperdiciaría tanto espacio en algo irrelevante. La profecía no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para prepararnos para él, para fortalecer nuestra fe cuando veamos estas cosas cumplirse, para motivarnos a la santidad, sabiendo que el tiempo es corto. Necesitamos estudiar Daniel, Ezequiel, Zacarías, las profecías de Jesús en los evangelios, las epístolas de Pablo, y especialmente el libro de Apocalipsis. No como entretenimiento espiritual o para ganar debates teológicos, sino como mapas de navegación para los tiempos peligrosos que enfrentamos. Necesitamos entender la secuencia de eventos, reconocer las señales de advertencia, conocer las tácticas del enemigo y aferrarnos a las promesas de protección y victoria para los fieles. La santificación personal debe ser nuestra prioridad máxima. La Biblia es clara: sin santidad nadie verá al Señor. No la santidad legalista que viene de seguir reglas externas,
sino la santidad genuina que fluye de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Esto significa una guerra implacable contra el pecado en nuestras vidas, no tolerando ni siquiera las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Significa rendir cada área de nuestra vida al señorío de Cristo. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo debe ser consagrado para su gloria. La preparación práctica también tiene su lugar, aunque siempre debe ser secundaria a la preparación espiritual. José almacenó grano durante los años de abundancia para prepararse para los años de hambre. Los cristianos sabios harán preparaciones similares, no desde el pánico o la falta de fe, sino desde la prudencia guiada por el Espíritu. Esto podría incluir almacenar alimentos no perecederos y agua, aprender habilidades de supervivencia básicas, reducir la dependencia de sistemas que pueden ser comprometidos, construir redes de apoyo mutuo con otros creyentes, tener planes de contingencia para diferentes escenarios. La culminación de todas estas advertencias y preparaciones apunta hacia un momento decisivo en la historia humana que se aproxima rápidamente, un momento cuando cada persona en la tierra tendrá que hacer una elección final e irreversible entre Cristo y el anticristo, entre la vida eterna y la condenación eterna, entre permanecer firmes por la verdad o ceder ante la mentira. No habrá territorio neutral, no habrá espacio para la indecisión, no habrá oportunidad para el compromiso. Será el cumplimiento definitivo de las palabras de Josué: escogeos hoy a quién sirváis. Los eventos mundiales actuales en septiembre de 2025 indican que estamos en las etapas finales de preparación para este clímax profético. La convergencia de señales es sin precedentes en la historia humana. Israel está rodeado de enemigos que abiertamente llaman a su destrucción, cumpliendo las profecías de Ezequiel sobre la guerra de Gog y Magog. El río Éufrates se está secando literalmente, preparando el camino para los reyes del Oriente, como Apocalipsis predijo. La tecnología para implementar la marca de la bestia no solo existe, sino que está siendo activamente promovida bajo el disfraz de conveniencia y seguridad. Los desastres naturales aumentan en frecuencia e intensidad, cumpliendo las palabras de Jesús sobre los dolores de parto de la creación. La apostasía dentro de la Iglesia ha alcanzado niveles que habrían sido inimaginables hace apenas una generación, pero lo más significativo es el clamor global por un líder mundial que pueda traer orden del caos, paz de los conflictos, prosperidad de la crisis económica. El escenario está perfectamente preparado para que el hombre de pecado sea revelado, ese hijo de perdición que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando aparezca, el mundo lo recibirá con los brazos abiertos, celebrándolo como el Salvador que han estado esperando, sin darse cuenta de que están abrazando su propia destrucción. La gran tribulación que seguirá será un tiempo de angustia sin paralelo en la historia humana. Jesús dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los juicios descritos en Apocalipsis, los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios, desatarán devastación en una escala que desafía la comprensión. Una tercera parte de la humanidad morirá solo en las guerras. Los océanos se convertirán en sangre. El sol quemará a los hombres con fuego. La oscuridad cubrirá el reino de la bestia. Ejércitos demoníacos serán liberados del abismo para atormentar a la humanidad. Pero incluso en medio de este horror inimaginable, Dios no se quedará sin testigos. Los 144,000 sellados de las tribus de Israel proclamarán el Evangelio eterno con poder sobrenatural. Los 2 testigos en Jerusalén profetizarán durante 1260 días, con autoridad para cerrar el cielo para que no llueva, para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Una innumerable multitud de todas las naciones,
tribus, pueblos y lenguas vendrán a la fe durante este tiempo, aunque pagarán con sus vidas por su conversión tardía. El remanente fiel que rechace la marca de la bestia enfrentará persecución que hará que las peores atrocidades de la historia parezcan misericordiosas en comparación. Serán cazados como animales, traicionados por familiares y amigos, torturados con métodos que la mente humana apenas puede concebir. Pero su testimonio será inquebrantable, porque habrán aprendido el secreto de Pablo. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Entenderán que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El clímax llegará en la batalla de Armagedón, cuando los ejércitos del mundo se reúnan en el valle de Megido para hacer guerra contra el Cordero. En su arrogancia y engaño, creerán que pueden derrotar al Dios del universo, pero entonces el cielo se abrirá y aparecerá aquel cuyo nombre es fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos serán como llama de fuego, en su cabeza habrá muchas diademas, estará vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales lo seguirán, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. De su boca saldrá una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. La batalla no será una batalla en absoluto, sino una masacre instantánea. La bestia y el falso profeta serán capturados y lanzados vivos al lago de fuego, que arde con azufre. Los demás serán muertos con la espada que sale de la boca de Cristo, y todas las aves se saciarán de sus carnes. Satanás será atado y arrojado al abismo por 1000 años, y Cristo establecerá su reino milenial en la tierra, cumpliendo todas las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y David. Para aquellos que hayan permanecido fieles, que no se encontraron en el techo de la complacencia, en el campo de la distracción o dentro del sistema de la bestia, la recompensa será más allá de toda comprensión. Reinarán con Cristo durante 1000 años, después del juicio final del gran trono blanco. Cuando la muerte y el Hades sean lanzados al lago de fuego, habitarán la nueva Jerusalén, esa ciudad celestial cuya descripción en Apocalipsis 21 y 22 trasciende la imaginación humana. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Pero para aquellos que eligieron la comodidad sobre el compromiso, la distracción sobre la devoción, el sistema del mundo sobre el reino de Dios, el destino es demasiado terrible para contemplar. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche. El lago de fuego, preparado originalmente para el diablo y sus ángeles, será su morada eterna, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. La elección que cada persona debe hacer es clara y urgente. No hay tiempo para la procrastinación, no hay espacio para la indecisión, no hay lugar para el compromiso. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O estamos activamente reuniendo con Cristo, o estamos dispersando, o estamos construyendo su reino, o lo estamos destruyendo, o estamos en el arca de salvación, o pereceremos en el diluvio del juicio venidero. Las palabras finales del libro de Apocalipsis contienen tanto una invitación como una advertencia. El espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero también advierte: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida.
El testimonio de Jesús es claro y definitivo. Ciertamente vengo en breve. Esta no es una posibilidad remota o una esperanza vaga. Es una promesa absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta no es si vendrá, sino si estaremos listos cuando venga. La pregunta no es si estos eventos ocurrirán, sino de qué lado estaremos cuando ocurran. La pregunta no es si tendremos que elegir, sino qué elegiremos cuando el momento de decisión llegue. Por lo tanto, hermanos y hermanas, les suplico por las misericordias de Dios que tomen en serio estas advertencias. No se encuentren en el techo de la complacencia cuando la tribulación comience. No estén en el campo de la distracción cuando suene la trompeta. No se dejen atrapar por el sistema de la bestia cuando la marca sea requerida. En lugar de eso, huyan a los montes de la presencia de Dios. Establezcan su residencia en el lugar secreto del Altísimo. Moren bajo la sombra del Omnipotente. Hagan de la oración su respiración, de la palabra de Dios su alimento diario, de la santidad su búsqueda constante, de la comunión con los santos su fortaleza, del testimonio del Evangelio su misión de vida. El tiempo es corto, más corto de lo que muchos creen. Las señales están convergiendo, las profecías se están cumpliendo, el escenario está preparado. El telón está a punto de levantarse en el acto final del drama humano. No sean encontrados dormidos cuando el novio llegue. No sean como las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Sean vigilantes, sean sobrios, sean fieles. Ocúpense en los negocios del Padre hasta que Él venga. Peleen la buena batalla de la fe. Acaben la carrera. Guarden la fe. Y cuando todo esté dicho y hecho, cuando estén ante el trono del juicio de Cristo, escuchen esas palabras que harán que todo el sufrimiento, todo el sacrificio, toda la persecución valga infinitamente la pena. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Maranata. El Señor viene. Amén. Si has llegado hasta este momento final del mensaje, es porque el Espíritu Santo ha estado hablando directamente a tu corazón durante estos minutos que hemos compartido juntos. No es casualidad que hayas escuchado estas advertencias proféticas precisamente hoy, cuando las señales de los tiempos se multiplican ante nuestros ojos y la urgencia del cielo resuena en cada palabra de las Escrituras. Queremos escuchar tu testimonio personal sobre cómo Dios te ha ministrado a través de esta enseñanza. Por favor, tómate un momento para escribir en los comentarios las palabras «Sentí la presencia de Dios en este mensaje» y comparte específicamente qué parte tocó más profundamente tu espíritu. Tu testimonio no es solo para nosotros, sino que será una fuente de fortaleza y confirmación para otros hermanos en la fe que están buscando dirección divina en estos tiempos proféticos. Si aún no formas parte de esta familia espiritual, te invitamos con todo nuestro corazón a suscribirte ahora mismo al canal. No es simplemente añadir un número más a las estadísticas, sino unirte a una comunidad de creyentes comprometidos que están preparándose activamente para el regreso del Señor. Cada semana compartimos revelaciones bíblicas profundas, enseñanzas proféticas actualizadas y mensajes que fortalecerán tu caminar con Cristo en estos últimos días. Tu like en este video es más que un simple gesto de aprobación. Es una manera tangible de apoyar esta misión evangelística y ayudar a que este mensaje urgente alcance a más personas que necesitan escuchar estas verdades transformadoras. El algoritmo de YouTube responde a tu interacción, permitiendo que más almas sedientas encuentren este oasis de verdad bíblica. En la pantalla aparecerá en breves momentos nuestro próximo video, especialmente seleccionado para continuar edificando tu fe y preparándote para lo que viene. Que el Señor Jesucristo derrame sobre tu vida bendiciones abundantes, protección sobrenatural y discernimiento espiritual para navegar estos tiempos proféticos con sabiduría y valentía.